Hoy tenemos una entrevista que para nosotros es muy importante, que hubiéramos querido tener hace mucho tiempo atrás, pero que se nos presenta la oportunidad ahora, a partir de algunos compañeros que han gestionado la posibilidad de conseguir este contacto. Estamos hablando de Horacio Robelli, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales UBA y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado y Trabajo y Producción, vocal de la revista Realidad Económica, fue director nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, autor de numerosos trabajos publicados sobre temas económicos y financieros. En otras palabras, Horacio Robelli es un importante referente argentino de la economía, ¿sí? De la economía política en la Argentina. Sí, buen día. Buen día, Horacio. Sergio Centenaro. Estoy muy lejos. ¿No me podés subir el retorno? A ver, vamos a intentarlo. A ver, avísame si me estás escuchando mejor. Ahí te escucho bien. Perfecto. Tuve una isquemia cerebral y perdí la audición, pero ahí te escucho perfecto. Perfecto, Horacio. Para nosotros, queremos decirlo sin dar mucha vuelta, te admiramos mucho, estamos muy felices de poder tener la oportunidad de conversar con vos. Te seguimos naturalmente en tus entrevistas, tus exposiciones, seguimos muy de cerca la preocupación y muchas veces la decepción que vas sintiendo frente al comportamiento de la economía bajo distintas conducciones políticas en la Argentina. Pareciera que gritás en soledad tantas verdades, pero no, te acompañamos muchísimos argentinos. Te pedimos con mucha humildad que nos ayudes a entender en qué problemón nos estamos metiendo con este anuncio de toma de deuda, 20.000 millones de dólares más. Tenemos también la de Macri en 2018, que después refrendó Alberto Fernández en el Congreso. Es decir, nosotros los de a pie, los militantes de a pie, ya estamos muy confundidos. ¿Querés darnos una mano para tratar de entender lo que nos está pasando? Bueno, por supuesto, el agradecido soy yo de poder hablar con ustedes, porque uno tiene que buscar, de la dialéctica nace la luz, de la discusión entre todos, dos ojos ven, pero cuatro ojos ven más que dos, y hay más. O sea, debemos hacer mucho lo que tengamos que ver esta realidad. El agradecido soy yo de poder hablar con ustedes. Gracias. Y cuando vos querés comienzo con desarrollando el tema. Por favor. Bueno, mira, toda la política de endeudamiento la hacen porque saben que le vamos a pagar. No es que ellos busquen el que defaultemos por defaultear. Saben que defaulteando, cuando vos estás en quiebra, defaultear es la cesación de pago. Cuando vos no podés pagar, tenés que vender tus activos, tenés que vender tu casa, tus muebles. Bueno, esto es lo que pretenden que hagamos. Nos crean una deuda imaginaria. Fíjate, grandes números. Fíjate cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda de la Administración Nacional bruta era de 240.000 millones de dólares. El total de la deuda bruta cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner era 240.000 millones de dólares. A marzo del 2025, porque es el último dato publicado, y a eso le tienen que sumar los 20.000 millones de dólares que entran en abril, de los cuales ya ingresaron el día 15 12.000 millones de dólares en dólares de billete. Y vamos a explicar por qué entraron en dólares de billete 12.000 millones de dólares. Pero en total van a ser 20.000 millones de dólares que van a ingresar ahora en el mes de abril del Fondo Monetario Internacional, más 1.500. Él dijo que iban a ser 3.600, pero hasta el día de ayer aumentaron 1.500 millones de dólares más. O sea que vos estás teniendo una deuda de prácticamente 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares es nuestro Producto Bruto Interno. La deuda iguala a lo que producimos en un año. Nosotros exportamos por 80.000 millones de dólares. Y el superávit comercial el año pasado fue 18.000 millones de dólares. Pero este año, con el atraso cambiario, si es que hay superávit comercial, va a ser muy magro. Entonces no tenés forma de pagarlo, no tenés dólares para pagarlo. Lo saben que esta deuda es impagable. El segundo dato para demostrar que esta deuda es impagable: la gran mayoría de los títulos de deuda están en pesos que se ajustan por inflación y o por una tasa que fijan ellos.
Por ejemplo, el día lunes 14 hice una licitación en pesos con B larga por 5 billones de pesos y 3,7 billones de pesos se colocaron en LECAP. LECAP son letras capitalizadas, o sea, pagan el interés al final del vencimiento del documento. ¿Por qué capitalizan intereses? Porque si no, no lo pueden pagar. El total del gasto mensual de la Administración Nacional, también en billones de pesos, es 10 billones de pesos, unos 9.000 millones de dólares. Es en pesos, pero equivalente a 9.000 millones de dólares. El total del gasto de la Administración Nacional mensual, pago en seguridad, en justicia, en educación, en salud, en obra pública que no hacen, en personal público, en las Fuerzas Armadas, en todos los pagos que realizan, en las transferencias a la provincia, en subsidios a la energía eléctrica de combustible que van a sacar para los sectores medios, porque así firmaron Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Auxili como presidente del Banco Central este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todos esos gastos son 10 billones de pesos. Si vos le pagaras los intereses, la deuda, estaríamos hablando prácticamente la mitad, 4,6, 4,7 billones de pesos. O sea, no habría presupuesto, porque más de la mitad, casi la mitad tiene que pagar, de intereses. Por eso capitalizan, por eso están colocando títulos capitalizables para pagar los intereses al final. ¿Cuál es el final? Como no podemos pagarlos, claro que no tenemos ni los ingresos en dólares, porque el superávit comercial se reduce mes a mes, y a su vez no podemos con el giro interno en pesos, tampoco tenemos los pesos porque tenemos los intereses de la deuda, es prácticamente el 46-47% del gasto mensual. Estamos ahogados financieramente. ¿Y por qué nos prestan? Segunda pregunta, ¿por qué el total del crédito del Fondo Monetario Internacional que dio hasta marzo, que es el último dato que tenemos, es de no llega a 125.000 millones de dólares? El Fondo Monetario Internacional, el total del crédito que le da a los países miembros que solicitaron créditos, son 125.000 millones de dólares y moneda. Bueno, la Argentina recibe prácticamente la mitad. Tenía 41.500 millones de dólares, más 20 son 61.500 millones de dólares. ¿Por qué el fondo, violando su propia carta constitutiva, violando todo tipo de medidas de seguridad, porque es obvio que no podemos pagar, nos prestan? Porque saben que vamos a malvender, cuando nos ejecuten, vamos a malvender, por un lado, las empresas públicas, porque eso ya está puesto en el acuerdo que firmaron Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Auxili como presidente del Banco Central, ya está puesto, ya está escrito, firmado por ellos, que van a privatizar todas las empresas que forman parte de la ley base. ENARSA, Núcleo Eléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, AISA, Belgrano Carga, los corredores viales. Y eso que estamos tomando la ley, porque estos son tan pérfidos que pueden tomar el proyecto de ellos de ley base, donde estaba Aerolíneas Argentinas, donde estaba los medios de comunicación, YPF, el Banco de la Nación Argentina, el Correo Argentino, bueno, todos estos que en la sesión lograron sacar para que la ley contemple la primera tanda de empresas que dije, y no Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Medio de Comunicación, YPF y Banco de la Nación, hasta podrían incluirlo. Entonces, primero bien por nuestras empresas, lo dijo ayer cuando fue Guillermo Franco a hablar como jefe de gabinete, a hacer su informe mensual a la Cámara de Diputados, dijo claramente que era bueno que el Banco de la Nación sea sociedad anónima y que el Banco de la Nación se privatice. Lo dijo sin vergüenza, porque es gente que no tiene la menor idea de lo que es lo correcto o lo incorrecto. Bueno, entonces acá estamos en un gravísimo problema de un avance, de una banda de fascinerosos, pero que tienen atrás un poder muy fuerte que es el capital financiero internacional. No es que Caputo y Milei sean dos genios. Caputo y Milei han trabajado toda su vida como mesa dinerista. Trabajaron acá y después se internacionalizaron, trabajaron en el Deutsche Bank, después trabajaron en el JP Morgan, fueron respectivamente jefe de mesa de dinero y subjefe de la mesa de dinero. Hicieron toda su vida y después crearon una consultora que se llama Anker Latinoamérica en Estados Unidos. Esa consultora tenía como principales clientes a las empresas del Grupo Soros, a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Greyrock, a Gramercy, a los grandes fondos de cobertura. Ellos son los clientes. Ellos son ese capital financiero con base en Manhattan, ese y se le impone
como ministro de Economía a Javier Milei, a Luis Caputo, y como presidente del Banco Central a Santiago Ausí y todo su equipo. Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, Vladimir Wernicke, que es el vicepresidente del Banco Central, José Luis Deza, que es el chileno argentino, que es el viceministro de Economía, todos ellos, todos trabajan para ampliar Latinoamérica y todos ellos están vinculados al capital financiero de Manhattan. Dios mío, pero Dios mío. Acá un oyente nos deja unas preguntas que quisiera formularte, Robeli, Horacio. Dice, señor Robeli, sería la pregunta, ¿cómo hacemos para salir de esta colonia? ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar? Nos pregunta. Mira, yo estoy en un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo, donde hay varios economistas y que respondemos a un sector de la Secretaría, al sector de la corriente federal que lidera Héctor Gringo Michetti de Gráficos y Sergio Palacio Bancario. También están las dos CTA y también hay grupos de pequeñas y medianas empresas, Movimiento Productivo 25 de Mayo, APYME, bueno, varios conjuntos de pequeñas y medianas empresas. La primera medida es desconocer esta estafa. Estamos diciendo que la deuda era de 240.000 millones de dólares y pasa a ser 500.000 millones de dólares con lo que se toma el Fondo Monetario Internacional. Si vos dijeras, bueno, se duplicó la deuda, pero hemos recuperado el río Paraná para Argentina, su explotación, los puertos son nuestros, incluido el puerto de Rosario, creamos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Esto es una estafa porque no mire, esta capitalización de intereses, todo esto son comisiones y pagos, nunca te muestran los papeles de qué hacen. Vos fíjate que el Banco Central sacó, y lo supimos por los empleados de la gremial bancaria, te digo, la asociación bancaria, Sergio Palazzo es uno de nuestros referentes, demostraron que habían sacado con fotos 2.500 millones de dólares en oro. Por supuesto, no lo pudieron desconocer, pero Caputo lo dio como intrascendente, bueno, es para mayor seguridad. Es mentira, quisieron conseguir un repo por poder quedar como garantía de esto y dar un préstamo. Pero no lo pudieron conseguir. ¿Por qué? Por un juicio que tiene YPF y la que es, paradójicamente, en el segundo distrito sur de Nueva York, en Manhattan, Loretta Presca, la que sucedió al juez Tomás Grisa, que fue el que pasó en contra de la Argentina. Loretta Presca tiene una causa en la cual pasa contra la Argentina por un juicio que inventó la familia que nace contra IPF, otra estafa, por 16.000 millones de dólares. Por eso no pudieron hacerlo, porque cuando hubiera utilizado ese oro que pertenece al Banco Central como garantía, pierde inmunidad soberana, deja de tener inmunidad soberana y pasa a ser una garantía comercial. Entonces ya podía ejecutar la acusación que tiene contra la Argentina. Por eso no pudieron hacer, pero tenemos 2.500 millones de dólares afuera, con todo el gasto, la seguridad que hubo que hacer, los pagos de los seguros, todo, y no les interesa nada, tienen tal grado de impunidad que no les interesa nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desconocer, hay que echarlo a este gobierno, hay que echarlo a Caputo y a Milei por vendepatria, porque violan claramente artículos de la Constitución Nacional y leyes, como ejemplo la ley 21.526, que es la dictadura militar, viola la ley 24.144 que hizo Caballo de Catamarca, también la violan. Todo lo que no les sirve a ellos no lo respetan. En realidad respetan pocas cosas, lo que respetan es a sus patrones, que son los que se quieren adueñar de la República, como hicieron con los mismísimos Estados Unidos, porque Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, es una persona más influyente dentro de Estados Unidos. No es casualidad que Tesla es como el pool petrolero de Galucho que se llama Visto el Gas acá. Elon Musk tiene el 20% de las acciones, pero el 80% de las acciones le pertenecen al capital financiero de Manhattan. Con Vista del Gas pasa exactamente lo mismo. Miguel Galucho sí es el CEO, el presidente del directorio, pero el 80% el que pone la plata para comprar en vaca muerta lo que deja Petronas, porque Petronas se va, sabe el predominio del capital financiero y está dispuesto a jugar en las reglas de ellos. Petronas es una empresa que le pertenece al Estado de Malasia. Se fueron y fueron dejando cosas, esto se lo fueron apropiando ellos y lo fueron pagando ellos. Por supuesto, Petronas se va vendiendo caro lo que tiene, que nos pertenece a todos. Pero es peor, porque ¿por qué lo compran? Porque el régimen de las grandes inversiones, que está dentro de la ley 27.742,
le permite al quinto año no liquidar más dólares en el país. O sea, estamos vendiendo recursos naturales que nos pertenecen a todos, no les pertenece a Milei, ni siquiera nos pertenece a nosotros como generación, le pertenece a los nietos de nuestros nietos. Bueno, sin embargo, lo estamos vendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desconocer la deuda, suspender todo pago de la deuda e investigar en qué se gastó. Vos no podés pasar de 240.000 millones de dólares en la época de Cristina Fernández de Kirchner a 500.000 millones de dólares ahora y no investigar en qué se... No estamos hablando de 500 millones, estamos hablando de 500.000 millones. Entonces lo primero que hay que hacer es frenar todos los pagos, como hizo Dualde. En realidad Dualde había detrás de la crisis del 2001, en el 2002, lo había declarado antes, en el último día hábil del año 2001, lo había declarado el Rodríguez Sá, el presidente Rodríguez Sá había declarado la cesación de pago. Hay que hacer lo mismo, hay que declarar la cesación de pago e investigar la deuda, y después, como hizo Néstor Kirchner, una vez que se investiga esa deuda, a los que son tenedores de deuda se les hace una quita, porque no le pueden demostrar realmente la creencia. Si le hace una quita, Néstor Kirchner en promedio le hizo una quita del 65%, el bono valía $100 y Néstor Kirchner reconoció 35%, 35 dólares y a largo plazo. Bueno, hay que hacer esa quita para readecuar la deuda a nuestro Producto Bruto. Lo primero que tenemos que hacer, pero para ello tenemos que tener un gobierno fuerte, porque no está enfrentándose al payaso de Milei, no está enfrentándose a los empleados de Caputo y Auxilio, se está enfrentando a los grandes capitales financieros de Manhattan que han puesto los tentáculos acá, como lo tienen Estados Unidos. Lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un Producto Bruto de 26, lo declararon ellos en el 2024, 26 con B larga, billones de dólares. Casi te diría 60 veces lo que producimos nosotros. Bueno, sin embargo, tiene una deuda de 36 billones de dólares. 36 billones de dólares. La deuda, 36,5 para ser más exacto. La deuda supera ampliamente su Producto Bruto. Es cierto que China tiene unos 3.000 millones de dólares en título del Tesoro, pero no 36 millones. Tiene 3.000 millones de dólares. El principal acreedor de los propios Estados Unidos es el capital financiero de Manhattan, que cobra intereses tras intereses tras intereses de esos mismos títulos, y que no tienen ningún riesgo porque ellos están dentro de Estados Unidos y conocen cómo se administra Estados Unidos. ¿Y quién es el ministro de Economía? Scott Bessent, el que vino el día lunes a entrevistarse con Caputo y con el presidente Milei. Scott Bessent hizo toda su vida, empezó como mesa de analista, después fue jefe de la mesa de dinero y después terminó siendo director financiero del grupo Soros. Desde 1990 hasta el año 2015, Scott Bessent, el actual ministro de Economía de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, que es el nombre que le ponen al Ministerio de Economía ahí, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, trabajó desde 1990 hasta el 2015 para el Grupo Soros, que era la nave insignia de los especuladores. Larry Fink, que es el CEO del BlackRock, no había empezado ni siquiera a mover los palotes cuando Charles Soros era un gran especulador. Bueno, él que trabajó ahí, que hizo ahí, lo conoce a Caputo, porque Caputo es uno de los consultores que ellos consultaban. Entonces se conocen, por eso es el poder que tienen. Y voy a dar un claro ejemplo para mostrar lo que estoy diciendo. Ajá. Cuando vino la misión del Fondo Monetario Internacional a fines de enero de este año, parece el siglo pasado, pero se fue el 28 de enero, encabezado por Luis Quedus. Luis Quedus se entrevistó con Caputo y con Bausili y le ofreció, para salir del cepo cambiario, para salir del Cowling Peak, de esa tabla del 1% de crecimiento del dólar, una banda de explotación. En ese momento le dijo un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.300 pesos. Entonces hace una idea del fondo. Milei la vende como si fuera de ellos, pero ya lo propone al fondo. A lo cual Caputo y Bausili le dijeron que no. ¿Por qué le dicen que no? ¿Y por qué vuelven a la bicicleta financiera? Porque ellos, los grandes fondos que estamos hablando, BlackRock, Fidelity, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, todos ellos tienen títulos en pesos, ajustables por inflación. Por ejemplo, la inflación del mes pasado fue 3,7%. Si el tipo de cambio no se ajusta más del 1%, lo que se ajusta el tipo de cambio pierden plata a ellos. Porque ellos tienen títulos ajustados por inflación y en el mes de marzo agarraron 3,7%, que es el índice de precio al consumidor de la Argentina, que dice que por inflación. Como ellos tienen ajustado por el IPC del INDEC, quieren que la devaluación nuestra sea menor al 3,7%, porque si no ellos pierden plata. No lo hace por defensa de nuestro consumo, al contrario, fíjate que no les interesa nada. Han abierto las fronteras, entran productos importados, cosas que podemos producir nosotros
quieren destruir nuestra industria, no quieren que consumamos ni produzcamos nada. La Argentina es un país que tiene alimento y energía y tiene más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Tiene alimento y energía y no somos un país soberano e independiente. Mirá la diferencia con Noruega. Noruega encontró petróleo y gas en los fiordos del Mar del Norte. Y Noruega es el país que tiene el mayor PIB per cápita de la Tierra. Tiene el mejor nivel de vida de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Estado, un Estado inteligente, nacional, como diría Perón, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Un Estado que piensa en la felicidad del pueblo y en la grandeza de la nación. Ha democratizado ese recurso que le pertenece a todos y lo hace en obras públicas, lo hace en mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, de salud, de bienestar, de educación. Eso es Noruega. Y nosotros, en cambio, nuestras riquezas naturales la dilapidamos por una deuda que crece en forma exponencial y que no se investiga. Horacio, te quiero compartir un escenario que estamos viviendo aquí en la provincia de Misiones y que juntos podamos juzgar si los perdonamos o les caemos con todo. Y te voy a contar de quiénes estamos hablando. En las elecciones de 2023... el oficialismo aquí en la provincia, el gobierno de la provincia, puso candidatos a diputados nacionales, a senadores, pero en algún acuerdo con Unión por la Patria. Entonces, claro, iban juntas las boletas de Sergio Massa, el Chivo Rossi, Teresa Parodi y los diputados del oficialismo que se pusieron arriba en la boleta Unión Innovación Federal, pero iban con Sergio Massa, con Unión por la Patria. Lo mismo con los senadores. Bueno, muy contentos, ganaron las elecciones, entraron al Parlamento y ahora están votando con Javier Milei. Y votaron la ley bases y ahora votaron el endeudamiento. Entonces, acá estamos dando una pelea desde el frente que hemos armado, porque vamos a dar batalla aquí en la provincia. Estamos tratando de hacerle entender a los misioneros que es una locura lo que están haciendo desde el oficialismo, que dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero les estamos señalando que están votando el hundimiento de los argentinos y también de los misioneros. ¿Qué hacemos, Horacio? ¿Los perdonamos o les caemos con todo? Por supuesto, tengo la mirada en la segunda opción. Pero seguro, lo dice el artículo 29 de la Constitución Nacional, son infames traidores de la patria. El artículo 29 de la Constitución Nacional dice claramente que aquellos que delegan facultades legislativas a su poder ejecutivo deben ser considerados, porque es el fin de la democracia. A ellos los eligen para representar al pueblo de la provincia, o en el caso del Senado, la provincia misma, y están jugando en función del capital financiero Manhattan, porque el payaso de Milei es un siervo, un servil. El jefe político de Javier Milei se llama Marco, sin esa al final, Marco Rubio. Ahí se nos cortó la comunicación. Estamos hablando con Horacio Robelli, licenciado en Economía. Se nos cortó la comunicación, vamos a intentar retomarla, ¿sí? Porque está haciendo un desarrollo muy claro del escenario económico, político y social, porque esto básicamente impacta en lo social. La pregunta y referida era a esta traición que le aplicó los legisladores misioneros del oficialismo a los misioneros que los traicionaron. Estábamos siguiendo la línea, Horacio, de lo que nos estabas contando y justo se cortó. Te escuchamos. Sí, se cortó. Mirá, le cabe el artículo 29 a todos esos, a los diputados que representan al pueblo de la provincia y a los senadores que representan a la provincia misma, les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional, que deben ser considerados infames traidores de la patria. El artículo 29 dice claramente que aquellos representantes del Congreso que sean facultades legislativas al Poder Ejecutivo deben ser considerados infames traidores de la patria. Te quiero decir que cuando se hizo la Constitución Nacional, ser infames traidores de la patria era condenado con fusilamiento por la espalda. Mariano Hacha lo entregó en Navarro. Dorrego había salido del combate y el que era soldado de él, el que era el segundo de él, Mariano Hacha, lo entrega a la tropa de la base. Aldao, 20 años más tarde, esto fue en 1928, en 1940, lo derrota a Mariano Hacha y lo fusilan por la espalda por haber entregado a Dorrego, por alta traición de la patria. Bueno, esto es alta traición de la patria, porque el payaso de Milei es un payaso, pero los empleados de los fondos de inversión de Manhattan, Caputo, Auxilio y todo su equipo,
Y esto saben que es así. Lo que yo estoy contando no es ninguna novedad, lo estamos viviendo. Bueno, sin embargo, son serviles a ellos por cobardía, por especulación, por plata, por corrupción, por lo que sea. Caso Cuader. El caso Cuader. El ejemplo más claro es Eduardo Cuader, que ahora dice que no tiene nada que ver. Lo dijo el senador Mayán. Mira, Perón decía, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. Era claro, Eduardo Cuader, y a la mañana votaba con nosotros. Al mediodía fue a comer con Guillermo Franco, que en ese momento era el ministro de Interior, hoy jefe de gabinete. Y no solamente firmó el dictamen, fue la firma 60 para firmar el dictamen, sino que votó con él. Son todos así. Yo soy tucumano de nacimiento. Tucumán y Catamarca fueron las primeras provincias que se pasaron a trabajar con Milei. ¿Por qué? Por corrupción. En el caso de Tucumán y en el caso de Catamarca es por corrupción. Catamarca, como soy tucumano y mi mamá era maestra, yo he ido a Andalgalá de chico muchas veces porque era maestra que era amiga de mi mamá, trabajaban juntas, y no muy amigas, y nos invitaban a Andalgalá. Nosotros sacamos el agua del río Andalgalá y la hervíamos. Hoy no se la prueba a los animales porque se mueren. Están contaminados, han contaminado, sacaron todo el oro y el cobre que querían por declaración jurada, han contaminado el aire, el agua y la tierra. Por supuesto, las 24 familias más ricas de Catamarca tienen casa hasta Miami, pero significó mayor pobreza y contaminación al pueblo. Bueno, esta barbaridad que hemos vivido, Catamarca no puede ser ejemplo de nada, y Tucumán lo mismo, porque esa mina fue descubierta por un platense, Abel Peirano, que trabajaba para la Universidad de Tucumán, y el 10% le corresponde a la Universidad de Tucumán. Bueno, lo traían en cielo abierto a un nacillo hasta Tapiviejo, traían contaminando desde Catamarca, desde Parallón Negro, hasta Tapiviejo con vagones abiertos, después ahí lo ponían en tren, lo mandaban a Rosario, y en Rosario lo sacaban. ¿Quién lo verificaba en el puerto Rosario? Los Nardelli, que son el caso de Vicentín, los nietos de Vicentín que están condenados por etapa, uno de ellos se murió. Bueno, estos eran, y los Nardelli y Glencore, que era el principal accionista de la mina de Bajo la Lumbrera, de la mina de Parallón Negro, Glencore y ellos eran socios en Renova. Por eso, cuando vos ves esto de grado de connivencia, de contubernio, que existe entre los factores de poder, los legisladores, que deberían, en nombre del pueblo, de la provincia, limitar, acusar, denunciar esto, son cómplices de esta política aberrante contra el pueblo argentino. Horacio, cuando era muy chico quería jugar al fútbol, era mi pasión, era todo lo que ocupaba mi tiempo. Fui creciendo y encontré en la música el gran refugio, y cantar, y subir a un escenario, y dale. Fui creciendo más y dije, pero estoy observando que hay una pelea tremenda de confrontación de intereses a nivel nacional. Lo empecé a observar en épocas de Néstor y Cristina y dije, bueno, empiezo a militar. Ya era grande, pero dije, bueno, no me voy a quedar quieto, yo me voy a meter en la pelea. Y me metí. Y con el tiempo empecé a descubrir que la economía era una fase muy importante para el militante, pero me di cuenta tarde, Horacio, y es una tortura para nosotros los militantes de a pie tratar de entender, de explicar economía. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es que son una raza distinta los economistas, que nosotros quedamos imposibilitados de poder entender si alguien empieza a hurgar un poquito profundo en la economía, como si están hablando en mandarín. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos podés dar a los militantes de a pie? No la gente común y corriente que por ahí no tiene interés, no tiene tiempo y demás. Los que tenemos el compromiso militante, ¿qué podemos hacer con la economía? Porque es una papa caliente que me quema las manos y siempre tengo que recurrir al que entiende para que me pueda explicar. No, yo quiero entender cómo puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer. La única explicación es el estudio, pero también puedo caer en estudios mal orientados, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para prepararme bien en lo económico, para poder discutir de tú a tú con el adversario? Mira, yo te voy a decir la verdad, los grandes economistas de este país salieron del pueblo y fueron coherentes y defensores del pueblo. Uno de los grandes economistas que tuvimos nosotros fue Miguel Miranda. Miguel Miranda no había terminado la primaria, había nacido en Lanús. Lanús es un partido que da en Buenos Aires, que era pobrísimo cuando nació, el padre de charlatero y trabajaba como charlatero, pero un hombre muy inteligente y defendió siempre los intereses del pueblo. Perón lo hizo nombrar presidente del Banco Central
e hizo una de las jugadas más grandes que tiene teoría económica. ¿Por qué? Porque los ricos, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina le había vendido al eje y a los aliados. Por lo tanto, es cierto que estaba abarrotado el lingote de oro el Banco Central de la República Dominicana, seguro que es cierto. Pero todo eso le pertenecía a los ricos. Si hubieran hecho grandes castillos acá, a la oligarquía que Sarmiento decía con olor a bosta, a ellos pertenecían. Este gallego, porque era hijo gallego, la había nacido en Lanús, pero hijo gallego, este gallego se parecía a Manolita. Hay una foto de él que demuestra que tenía hasta las 12 cejas juntas. A Manolito de Mafalda es un famoso dibujo que hizo Tino en la década del 60. Este gallego, noble, viene Roque Basali de Italia, se entrevista con Perón y le dice: ¿qué hacías antes de hacer tanques para el Duce, para Mussolini? Y hacía maquinarias agrícolas. Hacerlas acá. Él tenía el conocimiento. Dice: no, pero necesito un tinglado, necesito trabajadores, necesito que el Estado le pague 10 meses, necesito un banco que me financie. Perón le puso la plata al banco que lo financie, le puso el tinglado de firmar, todavía existe, le pagó a los trabajadores 10 meses. ¿Por qué? Porque juntaba el conocimiento. Los países que habían perdido tenían el mismo nivel de conocimiento que los que habían ganado. Entonces trajo a los físicos, a los químicos, a los ingenieros vencidos del eje y le puso... ¿Dónde sacó la plata Perón? Duplicó la base monetaria. O sea, le licuó, ellos ahorraban, después de eso nunca más ahorraban en pesos. Ahorraban en pesos, pero le licuó al darle la plata a los Roque Basali. Y ellos con la plata la supieron invertir en industrializó el país. El gran salto industrial que tuvimos nosotros fue durante el peronismo. El cenit, lo más grande que se hizo en Argentina desde el punto de vista industrial, lo hizo el peronismo. Y yo no soy peronista, soy un radicalismo porque tienen familiares. Pero no es un radicalismo gorila. A nosotros nos mataban al presidente del partido, don Ángel Gerardo Pizarero, en Tucumán. Era un radicalismo popular, pero mi papá decía que había dos cosas que se arrepentía: de haberse casado y de haber apoyado el golpe contra Perón. Eso decía mi viejo. Y la forma que lo trataba a nosotros, estoy seguro que la cosa es cierta. Bueno, pero vuelvo a esto. Entonces, lo que queremos hacer es generar trabajo. Adam Smith, que es el padre de la ciencia económica, tiene un libro que se llama La riqueza de las naciones. Es muy largo para leerlo, pero ahí dice claramente que la riqueza es trabajo y producción, no papelitos. Ellos con los papelitos nos engañan, nos estapan, sean billetes o sean títulos o sean acciones. Estapan a la población con los papelitos. Hacen todo juego como esos legisladores que manejan rápidamente la mano. No. Lo que vale es el ladrillo, una máquina, un auto. Tenemos que producir. Fíjate que China, ¿por qué China le gana la hegemonía a Estados Unidos? Porque produce. Sí, ellos pagaban 2 pesos. Mirá la ganancia de Estados Unidos. La empresa nada, bueno, ahora también nada. Pero a medida que empezó en China, bueno, le pagaba $20 a los chinos y ellos la vendían a $100 en Estados Unidos. Ganaban 80. Pero China siguió produciendo, después aprendió a hacer la máquina porque mandó a sus mejores alumnos a estudiar a Europa y a Estados Unidos y supieron hacer la máquina para reemplazar la compra de la máquina que le mandaba a Estados Unidos. Ellos ya no necesitaban más a Estados Unidos, porque ellos producían la máquina para hacer las zapatillas y producían las zapatillas. Y la vendían la mitad. Y ganaban plata, por supuesto, porque los otros cobraban una enormidad de fortuna, un margen de ganancia enorme. Hay que trabajar y producir, pero para eso tenemos que tener un Estado que diga que lo más importante sea el trabajo y la producción. Ese Estado se dio en Argentina muy pocas veces. Generalmente caemos siempre con la oligarquía ganadera, como pasó desde 1880 hasta la crisis del 30, o con el golpe militar del 76, en esta soberanía financiera o en esta hegemonía financiera del capital financiero internacional cada vez en forma más creciente. Entonces, si yo te dijera que tendrías que leer un libro de economía, mirá, hay muchos libros muy buenos de economía, pero primero que leería será un libro de Eduardo Basualdo que se llama Endeudar y Fugar. Eduardo Basualdo lo hizo a fines del siglo pasado y tiene más vigencia que nunca. Lo voy a tomar en cuenta, Eduardo Basualdo, endeudar y fugar. Es lo que hace. Perfecto. Horacio, emocionado estoy de haber tenido la oportunidad de conversar con vos. Te quiero agradecer de manera muy especial. Esto es Radio Lateral, el programa se llama Con Fundamento Criollo y creo que le has puesto mucho fundamento criollo a esta mañana, a esta jornada. Así que queremos agradecértelo. Querido amigo, el agradecido soy yo de poder hablar francamente con ustedes. Como decía Perón, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. O como decía Mariano Moreno, si los pueblos nos ilustran, nuevas dictaduras seguirán las anteriores. Le agradecido soy yo. Un fuerte abrazo, Horacio.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Horacio Robelli, licenciado en Economía, bueno, está lleno de títulos, es docente también, y ha sido referencia y lo sigue siendo de la discusión económica, política de nuestro país. Para nosotros fundamental haberlo tenido. Quiero agradecerle a Ricardo Sorsi por la oportunidad, también a Laura Roldán, porque han hecho posible esta nota. Esto es Con Fundamento Criollo.